Vamos a hablar ya con nuestro siguiente invitado, eso sí, vía Skype. Juan García Olmedo, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Córdoba TV. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Un placer charlar siempre contigo. Vale, vale, igualmente, ¿no? Bueno, pues cuéntanos cuáles son las novedades en torno a tu trabajo, porque tú no paras, desde luego, tú siempre tienes algo en mente. Sí, ya sabes, mi refrán, sin prisa pero sin pausa. Sí, sí, Claro. la verdad que sí, que sigo haciendo mis cosas y tal. Y bueno, lo último ya lo he comunicado. Normalmente suelo publicar en redes, Sí, no todo lo que hago, pero sí algunas cosas. Bueno, antes ya sabes que había que estar esperando un tiempo hasta que se formara una serie de obras coherentes más o menos. sí, Y después pues buscar un sitio donde ponerle tal. Hoy pues me anticipo algo y en redes voy publicando sí. y después también como tengo muchos amigos, mucha gente en mi libertad de direcciones del correo electrónico, pues le mando alguna información, no sé, será a lo mejor vuestro caso. Por Lo último que he supuesto. enviado envié de mis dos últimos cuadros que he hecho, bueno, una exposición que se ha estado haciendo en la Sí. Escuela Municipal de Arte y Oficios de Vigo, Ujú. que hacía una colectiva bastante interesante y ahí he aportado dos cuadros Sí, y después por otro lado un cuadro reciente que he hecho es Proceso sobre el mundo de los toros de una familia de aquí de Córdoba que sí. quería que hiciera un cuadro, bueno pues eso es un poco lo que he mandado y después sobre todo tenía una inquietud y por hacer algo sobre el collar de la paloma, sobre el libro Sí. de Ibn Hazán de tanta importancia. No sé, le había visto poca relevancia en Córdoba, porque se celebran los 1000 años del libro, y digo, bueno, voy a hacer algo, y como en su momento hice un cuadro de gran formato sobre Ibn Hazán, y tenía algunas obras reproducidas de estética, sobre todo califal, Sí. pues bueno, he hecho un vídeo y esto es un poco lo que subió a las redes para homenajear a nuestro conciudadano. Hace Claro que 1000 años, sí. pero conciudadano. Claro que sí. Juan, pues vamos a ir por partes porque yo quiero conocer los entresijos de todo lo que nos estás contando. Y lo primero que has comentado es esa participación en la exposición colectiva que realiza la Escuela de Artes y Oficios de Vigo. ¿Cómo, Sí. cómo llega esta oportunidad para ti? ¿Cómo llegas a formar parte de esta muestra? Mira, tengo bastante relación. Los últimos 10 años o así, los encuentros del cuero, de los artesanos del cuero, se están celebrando en Allariz. Sí, En Galicia hay una buena agrupación. De hecho, me parece a mí que la Federación Española de Artesanos, pues no sé, el presidente es Manuel González, que es el director de Oficio y Arte, sí, también aquí se nutre de bastantes artesanos. Y en Allariz hay un museo del cuero. Los gestores de este museo, Miriam y Ernesto, son amigos, sí. todos los años convocan allí la jornada. Yo tengo bastante relación con ellos, ya la tenía de antes y quizás pues la he retomado ahora y con eso pues bueno, pues tengo esa vinculación. Ujú. Por otra parte, las cosas no son casualidad. En la Escuela de Arte y Oficio de Vigo, Sí, que es municipal, no es una escuela estatal, es municipal, hay una clase de cuero y el profesor, que es Pepe Pereira, pues es un gran dinamizador, es una persona muy, muy interesante. Cada 2 años hace una bienal y convoca, pues, digamos, a nivel nacional pues, a la gente que hace cuero, sí. desde la artesanía más tradicional, pues hasta obra plástica, como es mi caso. Entonces, un poco esa es la vinculación y bueno, me llaman y bueno, tú ya sabes, a mí cuando me llaman, pues yo voy, tampoco es que esté todo. Tú no dices que no. Sí, no, yo no estoy detrás de estar en la palestra, ¿no? Pero sí, 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 me gusta y colaboro Sí. siempre. Esta un poco la relación. Así es cómo llegas a formar parte de esta muestra y lo haces con un díptico que además pertenece a una serie. Cuéntanos, Sí, ¿cuáles son esta, o sea, cuál es esta obra en concreto? Y vamos a hablar sí, también de esa serie. sí, mira, yo ya lo hemos hablado algunas veces. En mi forma de trabajar, yo acumulo obra, trabajo muy Sí, lento y normalmente cojo o una temática o reflejo algo que me interesa. sí, En esa época, porque esas obras las presenté yo en 2006. Y ahí quise jugar un poco con la paradoja. Y basándome en los juegos de mesa, en la sí, estética de los juegos de mesa, sí, fichas, signos de cartas, jugaba un poco con toda esa
riqueza cromática, por Sí, un lado de colores, y por otro lado de signos, jugaba un poco, y como yo utilizo mucho el lenguaje, la epigrafía en mis cuadros, sí. jugaba con esos signos y jugaba también un poco con los textos. Y de esa obra que hice varias, una de ellas era esta, que se titula Granma, Salta a la banca, en las que un poco contrastaba, pues no sé, el mundo del póker, de las cartas, con otros signos, con otra significación. Sí. Pero sobre todo, bueno, al fin y al cabo lo que quería era trabajar el cuero como me interesa, con Ujú. texturas, con volúmenes, con colores, y esas dos obras que me parecían que eran bastante emblemáticas de mi forma de trabajar, Sí. pues son las que he enviado allí a Vigo. Y por lo que veo a ti no hay temática que se te resista, Juan, porque estamos hablando de juegos de mesa, pero es que hablamos ahora también de tauromaquia, que es otro de esos proyectos que llevan tu Sí, firma. Desde luego que tú encuentras inspiración en cualquier tema, por lo que veo, ¿eh? sí, bueno, yo normalmente no suelo hacer una obra de sobre una cuestión. Y bueno, pues yo cuando me acerco a un tema, pues si, no sé, cuando lo hice sobre Córdoba, un cuadro, un díptico que hice sobre Córdoba, o en este caso, pues es un amigo mío realmente que quería un cuadro, Sí. y ya te digo, es de una familia torera y quería que hiciera algo, pero claro, yo se lo advertía, digo, mira, yo voy a hacer un cuadro como yo lo sienta y como yo lo exprese. Ujú. Pero también te sirve un poco, porque cuando te coge la mano a la hora de expresar, pues después también sales contento con el resultado. Y bueno, él por supuesto está encantado del cuadro. Lo he disfrutado mucho. Si tú quieres las dos últimas obras que he hecho, que las he Sí. publicado, están en Facebook, las he mandado por Sí. correo, quizá esta obra y una obra que me encargaron antes eh, con motivos hebreos. Bueno, querían concretamente que se reflejara de alguna forma eh, los motivos decorativos de la Sí. sinagoga de Córdoba. Y lo que hice fue coger el letrero fundacional y trabajarlo. Bueno, me condiciona a la hora de plantearme un cuadro, Sí. porque me gusta que yo ir por libre y expresar de esa forma, Sí. pero por otra parte, pues también me gusta que es obtener esos resultados y, Claro. bueno, y hacer una obra que me interesa, Claro sí. que sí. Y pasamos a la tercera temática, que en este caso pues un aniversario muy especial, el collar de la paloma. Sí, sí. Yo pienso que los cordobeses algunas veces adolecemos un poco no sé, de poner quizás, no Sí. ponemos justamente en valor lo que tenemos. Sí. Y, y- y hay dos cosas fundamentales en Córdoba. El legado andalusí, el legado de esos 700 años que Sí. hemos tenido culturalmente, en el aspecto social, en el pensamiento, no sé, en la alimentación, Sí. en cualquier cosa, la impronta que han dejado en nosotros y cómo somos nosotros es fundamental. Claro. Y uno de esos hitos, bueno, pues hablamos de Averroes, hablamos de Maimónides, pero es que en la literatura, Ibn Hassan y El collar de la paloma es un punto y aparte, es una Lo obra es. bueno, y además con las connotaciones, cómo se escribió, cómo Ibn Hassan se tiene que ir de Córdoba, es algo un poco a los inmigrantes, como no hemos ido todos, después algunos hemos vuelto, Sí. pero la verdad es un poco es una imagen tremenda, ¿no? Y estaba oyendo hablar muy poco, que casualmente, pues ya sabes que ayer pues, hubo un concierto de música antigua, Sí. que yo lo había visto en Valencia Sí. ya. Curiosísimo, digo, es curioso, porque no había hablado nada del Collar de la Paloma, publico esto y ahora resulta que Fíjate. tenemos aquí un El destino. concierto. Sí, sí, maravilloso, ¿no? Entonces, un poco para mí yo era deudor, porque este libro a mí me cautivó cuando lo leí, porque aparte de la literatura, es que, primero, sientes Córdoba, porque Sí. refleja en el libro nuestra ciudad y en algunas cosas hasta que las sientes y las reconoces. Pero después es que es atemporal, porque como habla de las relaciones de las personas, el amor, la separación del amado, Sí. es increíble, es igual que ahora mismo. Hace 1000 años que se escribió y igual. Y entonces un poco me sentía en deuda y como Sí. hice el cuadro ese que era hermano del que estás viendo de atrás, que justamente he colocado aquí en mi Sí. casa, esto es el único cuadro grande que tengo, que es este,
que hice sobre la Divina Comedia. Entonces, Sí, aquella exposición que hice con aquel cuadro de Ben Hassan, me hablaba antes de Grama Salta a la Banca. Esa fue una exposición que hice en el que sí. reflejaba mis libros. Claro, uno de mis libros era La Divina Comedia, hice estos cuadros, Ujú. y otro pues era el de Ibn Hassan. Entonces por eso he hecho este vídeo un poco, por mi Sí. parte, un homenaje a tan reconocido autor. Espero que le hagan más cosas en Córdoba. Esperemos, Espero. esperemos que sea así, efectivamente, que lleguen otros homenajes. Desde luego el tuyo es fantástico, Juan, y a mí me gustaría saber qué hay en el horizonte. ¿Qué tienes tú ya previsto? Bueno, eh, sigo, ya te lo conté en una vez, en una ocasión anterior, pero bastante avanzado. Sigo con un trabajo divulgativo que me he propuesto, que es presentar las guadamesías. Córdoba se hizo una fama que habría que situar en contexto y correctamente. A principios del 16, pues se fabricó masivamente el guadamesí en Córdoba. Y claro, de esas piezas no han llegado bastantes, pero muy deterioradas, y mi interés sería en mostrar esas piezas, Sí. cómo se verían en el momento en el que se hicieron. Ese trabajo que ya te anuncié en alguna ocasión, pues lo tengo bastante avanzado. Ahora viene la parte de ver cómo y dónde lo presento. Sí, Ese trabajo lo tengo muy avanzado. Y después, por otra parte, pues mi obra plástica, que estoy conformando este último trabajo que quiero sí, presentar, es un poco el viaje, mi propio viaje. El viaje del artesano, sí, de la persona que tiene unos rudimentos de trabajo, que es la artesanía, cómo desde la artesanía, con un material, puede llegar a las artes plásticas, ujú, y también cómo volver a la artesanía. Todo es todo uno. Y eso un poco es lo que estoy conformando, la colección que estoy conformando, sí. no sé, un homenaje para mí a la pintura, un homenaje a la escultura, un homenaje al diseño, un homenaje justamente a cuando se plantea el diseño. Esos son los cuadros que también tengo muy avanzado y que ya te digo, ahora viene la segunda parte, Sí. que es ver cómo, cuándo y dónde ¿Y presentarlos. dónde? Pues ya sabes que cuentas con nosotros, ¿eh? Así que en el momento en el que los presentes, allí estaremos nosotros también charlando contigo otro ratito. Gracias, Amparo. Siempre un saludo grande. Muchísimas gracias a ti, Juan. Buenas tardes y enhorabuena por Vale, esa labor vale. que haces. Gracias, de verdad. Gracias a vosotros.